Muy buenas tardes, muy buenas noches, amados hermanos, queridos amigos, en esta hermosa hora. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Verdades Eternas en Cristo. Quiero saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludo de parte del hermano Cristóbal. Vamos en esta hermosa hora a poder estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno. Y hoy vamos a hablar de un tema, el tema titulado Eres un heredero. ¿Por qué este tema? Como hijos de Dios, la Biblia dice que somos herederos de las promesas de Dios. Y por eso quiero decirte en esta hermosa hora, querido hermano, tú que me estás escuchando, tú que has aceptado a Jesucristo en tu corazón, llegó el día de tu herencia. Dios nos bendice como hijos, dándonos una herencia cuando venimos a los pies de Jesucristo y aceptamos su palabra, cuando determinamos entregarnos a Jesús. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17, dice la Biblia: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué gran herencia nos da el Espíritu Santo. Dice la Biblia de que somos hijos de Dios y que tenemos la herencia juntamente con Cristo, y la herencia que Dios nos ha dejado por medio de su Hijo es nuestra salvación, es la vida eterna. La Biblia dice en Isaías capítulo 54, versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y mi Señor condenará todas las lenguas que se levanten contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, mi salvación de él vendrá. Dice la Biblia que la herencia de los hijos de Dios es la salvación que vendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos llenar nuestro corazón con la palabra y reclamar nuestra herencia. Esta herencia brotará cuando nos enfrentamos a algunas circunstancias adversas, es decir, la usaremos en nuestra vida diaria, porque el enemigo generalmente nos ataca cuando estamos orando. Él, por el contrario, aprovecha cualquier descuido, que bajemos la guardia, que nos descuidemos y que nos olvidemos de que somos hijos de Dios, que nos olvidemos de las promesas y de la herencia que Dios nos ha dado. Pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 29, y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, y según la promesa, herederos. Si ustedes son de Cristo, ciertamente tienen las promesas. Son linaje de Abraham, según la promesa, y son herederos. Por eso tenemos esas promesas, la promesa de la herencia de la salvación en nuestra alma.
No te olvides, amado hermano, de que somos hijos de Dios y tenemos esa herencia. Si tú eres suyo, el libro de Gálatas nos confirma nuestra herencia. Si has aceptado a Jesucristo, si has nacido de nuevo, si te has entregado al Señor Jesucristo, si caminas con Él, eres heredero de esas promesas. Cristo nos ha dejado como herencia la vida eterna, la prosperidad, la sanidad total y miles de bendiciones que Jesucristo nos ha dejado por medio del sacrificio vivo y santo que Él hizo en la cruz del Calvario. Muchos cristianos, aunque son herederos, se quedan sin herencia porque no saben que la tienen y que su nombre está escrito en esa herencia y debemos cumplir con los requisitos de esa herencia. Quiero hablarte de esos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió a su lugar que iba a recibir como herencia. Primer requisito, fe y obediencia. Abraham tuvo fe en la palabra de Dios, en la promesa de Dios que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que yo te daré. Y Abraham tuvo fe y obedeció a Dios y partió con su familia sin esperar nada a cambio. Como hijos de Dios, como cristianos, cuando venimos a los pies de Jesucristo, cuando hemos aceptado su palabra, tenemos que tener fe y obedecer su palabra para poder tener esa herencia de la salvación. Abraham fue un hombre que pudo hacer suya la herencia y el primer paso que Abraham dio o recibió fue recibir su herencia, fue ser un hombre de fe, un hombre de obediencia a la palabra de Dios. Él aprendió a caminar en fe porque la fe es activa y la fe es positiva. Eso debemos hacer como hijos de Dios, como cristianos. Tener una fe activa, pero también tener una fe positiva, que aunque vengan las adversidades en nuestra vida, tenemos que tener esa positividad de que va a pasar y Dios nos va a sacar adelante. Dios ya te dio la herencia, ahora te toca a ti conquistar esa herencia por la fe de la palabra, por la fe de las promesas, por la fe puesta en Dios. Abraham en Génesis le da una promesa. Sígueme a la tierra que te mostraré y ahí te bendeciré y te multiplicaré. Le dijo Dios a Abraham, sígueme. Abraham no solo tuvo fe, sino también fue obediente porque no sabía hacia dónde iba, pero le creyó a Dios. Y eso le fue contado, dice la Biblia, por justicia. Eso le fue contado por justicia para poder obtener la herencia. Tanto la herencia que Abraham pudo recibir por medio de su descendencia, la herencia de la tierra prometida y la herencia de la vida eterna y la salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Para recibir tu herencia no solo debes caminar en fe, sino también debes hablar siempre en términos
de fe. No ser negativo, siempre tener positividad, siempre confiar en el Señor, siempre esperar en el Señor y caminar en el Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza. Y el versículo 11, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan en el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dice la Biblia que debemos mostrar ese mismo entusiasmo de caminar en el Señor como cuando venimos por primera vez a los caminos de Dios, como cuando fue nuestro primer amor, nuestro primer encuentro con Dios, ya sea que tengamos muchos años en el Evangelio. Debemos siempre caminar en esperanza, en obediencia, debemos caminar siempre en fe en el Señor. Requisito número 2. Debemos esforzarnos si queremos la herencia. Mucha gente no alcanza sus promesas por perezosa. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, que por su desobediencia, que por no tener fe, que por ser desleal y perezoso, no obtuvieron lo que es las promesas de llegar a la tierra prometida. Solo aquellos que confiaron en Dios pudieron alcanzarla. Mucha gente se queda solamente esperando y sin hacer nada. Para recibir la herencia que Dios tiene para ti y alcanzar tus sueños, debes esforzarte al máximo. Debemos esforzarnos al máximo para recibir esa herencia. Job Masón decía, todo gran sueño se construye con un gramo de inspiración y una tonelada de transpiración. Hay dos clases de cristianos, los que se quedan soñando con la herencia y los que se levantan y conquistan su herencia. Es decir, aquellos que se quedan solamente soñando que son hijos de Dios y siguen en el mismo pecado, en la misma deslealtad, en la misma desobediencia, enfrascados en el mundo y que creen de que no van a hacer nada para poder tener la herencia de la salvación. Dice la Biblia que habían 12 espías y todo un pueblo para que Dios tenía una tierra prometida, pero solo 2 fueron esforzados y valientes y tomaron esa tierra prometida. ¿Cuál es su tierra prometida? ¿Cuál es tu tierra prometida, amado hermano? Esfuérzate en conquistar esa tierra prometida en tu vida. El versículo 12 dice, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredaron las promesas. Debemos levantarnos, caminar en los caminos del Señor y conquistar esa tierra prometida. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, aquellos que se esfuerzan y aquellos que no dejan de caminar en el Señor, aquellos que no se quedan derrotados en el camino, como quedó derrotado el pueblo de Israel en el desierto.
Requisito número 3 para conquistar la herencia prometida. Debemos tener paciencia. ¿Sabes por qué muchos se endeudan? Porque no tienen paciencia para esperar la bendición de Dios. Queremos las cosas ahora o nunca. Pero para poder lograr las bendiciones y las promesas de Dios debemos aprender a tener paciencia. Debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios. No todo es cuando yo lo quiero, sino cuando Dios así lo quiere, cuando Dios lo ha determinado. Dios nunca llega antes, tampoco llega después. Dios siempre llega a tiempo, siempre llega a la hora oportuna, a la hora indicada. Abraham alcanzó la promesa, obtuvo la herencia, pero tuvo que aprender a ser paciente. Como hijos de Dios debemos aprender a ser pacientes, a tener paciencia, a poder seguir adelante en sus caminos y esperar en el Señor. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 dice la Biblia: el que salga vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que salga vencedor heredará todas las cosas. Tú como hijo de Dios, tú como cristiano, tú como una persona de fe, como una persona obediente, como una persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo, como una persona que ha aceptado a Jesucristo, tú vas a heredar todas las cosas. La Biblia dice, heredará todas las cosas. La salvación de nuestra alma en la vida futura y las promesas de Dios tanto en esta vida como en la vida venidera. Así lo dice la Biblia. Y esas promesas están escritas para nosotros, para ti y para mí, que somos hijos de Dios. Vamos a hablar del requisito número 4 para poder obtener la herencia de la salvación, para poder ser herederos de Dios. Debemos ser perseverantes. La persona o las personas que vencen las adversidades y obtienen lo que buscan son aquellas que nunca, pero que nunca se rinden. Aquellos que a pesar de todas las adversidades de la vida, siempre siguen luchando, siempre siguen hacia adelante, siempre siguen positivos, aunque estén pasando por grandes dificultades o tribulaciones. Aquellos que esperan en el Señor, aquellos que son perseverantes, que perseveran. El camino de Dios, el camino del cristiano es de perseverancia. Todo aquel que camine en ese camino hasta el final será salvo. Y todo aquel que persevere hasta el final será salvo, dice la Biblia. La herencia no está hecha para cobardes. Es para aquellos que estén dispuestos a pelear hasta el final. Tu mayor derrota es cuando dejas de intentarlo, cuando te desanimas totalmente y dices hasta aquí no más, cuando no quieres seguir en los caminos del Señor, cuando te vuelves al mundo, cuando te dejas vencer por las adversidades, cuando le das la espalda a Dios y te vuelves a los rudimientos antiguos. Pero quiero decirte en esta hora, amado hermano, sigue luchando, sigue caminando, porque Dios no te dejará solo. Dios te dará las promesas que te ha prometido, la promesa de la salvación de la vida eterna y tanto las promesas de bendición en esta vida.
si continúas firme en sus caminos. Muchas bendiciones, amados hermanos, amados amigos, en esta hora. Bendiciones para todos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, es gratis. Síguenos en nuestras redes sociales. Haz crecer nuestro canal de YouTube, Verdades Eternas en Cristo, y comparte con otros estas bendiciones. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.